Hola a todos, espero que estén muy bien, nos da mucho gusto recibirlos. Estamos en el Museo Nacional de la Revolución y estoy acompañada, afortunadamente, y me siento muy honrada de estar con el maestro Manuel Marín. Hola Manuel. Gracias. Manuel es maestro de muchas generaciones, de muchos aspectos y de muchos temas. Tiene un currículum que no lo puedo leer porque entonces me tardaría 3 días y entonces esta entrevista ya no saldría al aire, pero les puedo decir que tiene la carrera de ingeniero mecánico, cosa rarísima. También estudió en la Esmeralda la carrera de pintor. Después estudió la maestría en matemáticas, como vamos viendo tiene un perfil un poco extraño, y luego ha estudiado filosofía y literatura toda su vida. Entonces, además de ese enorme perfil que tiene y de una inteligencia que no es normal, eh, es miembro de la Academia de las Artes del Número. Es lo único que les voy a contar. Ahí búsquenlo, googleenlo y vamos a entrar al tema, Manuel, si te parece bien. Sí, por favor. Como estamos celebrando el Día Internacional de los Museos, conocido como el DIM, pues nuestro tema se va a centrar en los museos y en el arte dentro de los museos o fuera de los museos o combinado con los museos o como tú quieras. ¿Sí? ¿Te parece bien? Claro que sí. Tengo aquí unas preguntitas que no tienen que ser tan estrictas ni tan exactas, pero te las puedo ir diciendo y con el pretexto de la pregunta tú contestas lo que quieras. ¿Te parece muy bien? Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cuál fue tu primer encuentro con el arte? ¿Fue acaso en un museo? Bien, empiezo por agradecerte la invitación, agradecer a la institución que está haciendo este trabajo y sobre todo a tu trabajo. Estamos aquí en el Museo de la Revolución, que tú diriges desde hace, no sé, Como unos 8 años, algo así. unos 8 años, y O 7, algo así. exposición con exposición cada vez es mejor tu planteamiento. Tienes mucho más riqueza en la presentación de tus cosas. Por lo tanto, y lo digo con el fin de que vean que soy una persona agradecida. Ah, no, nada que agradecer. Yo te voy a hacer las preguntas, tú me las haces y yo te las traduzco para que tú nos digas lo que es verdaderamente el trabajo. No, por favor. Bueno, conste, tengo que hacer entonces 2 vías. La pregunta que me haces, bueno, antes de eso quiero decir que yo creo que dentro de la comunicación, aquí está David, que anda caminando por aquí, no se deja ver, al rato le preguntamos cosas, y Luis, que han estudiado comunicación. Yo creo que dentro de la comunicación, diría yo, o sea, me lanzo, tal vez lo más difícil es hacer una entrevista. Hay pocos entrevistadores, hay pocas personas que saben entrevistar por varias razones. Una, porque yo creo que la primera cosa es que tienes que estimular a la persona que le vas a preguntar. Por ejemplo, Cristina Pacheco, yo creo que es la mejor entrevistadora en México. Yo la conocí poquito y verdaderamente siento que ella tenía una capacidad de estimular a todas las personas que entrevistaba. Había personas que le contestaban con monosílabos y entonces ella podía darle la vuelta a esto para que siguiera la comunicación. Y había otras personas que tomaban el micrófono como yo y entonces le daba también la vuelta para que fuera modulado el tiempo en que se hacían las cosas. Por lo tanto, quiero entonces tomar tu pregunta y contestarla en el sentido de tu pregunta, pero también no tomarla muy a pecho, porque ¿cuál fue mi contacto con el arte? Y entonces muy petulantemente te podría decir, bueno, primero hay que definir qué es arte, qué es el arte, y entonces así con esa sustancia yo te podría decir, bueno, lo conocí aquí o tuve contacto con él. Por lo tanto, yo tengo algo así como, desde que salí de la escuela tendré el año pasado cumplí 50 años de ser artista profesional, ¿no? Bueno, en estos 50 años
o bien no sé qué es el arte todavía, cosa que me da mucho gusto. Qué bueno que lo dices porque yo tampoco. O bien la otra cosa que es decir, el primer año en mi capacidad de ser artista profesional, que eso ya es también otra cosa que siempre me ha costado mucho trabajo. El arte es una actividad, digamos, que tiene la característica de no tener una definición correcta. ¿Cómo eres un artista profesional si ni siquiera bueno, sabemos qué es arte? Bueno, una de las características es que el primer año tienes una forma de aproximarte al arte, una forma de entender el arte, y así lo vas cambiando, yo creo que cada año. Entonces te tendría que contestar como 50 veces. Claro. Y bien, todo esto nada más para dar un ámbito más, ¿qué se podría decir? Sabroso de las cosas. Y te puedo decir que yo recuerdo la primera vez que tuve una impresión con algo que yo no sabía qué era. Bueno, sabía, se saben las cosas, pero no tienen. Mis padres, los dos, mi papá y mi mamá, eran maestros. Ya murieron, pero eran maestros. Y eso tuvo una riqueza para mí mayúscula. Y podría hablar, con esta pregunta podría hablar todos los 50 minutos de mis padres que me estuvieron enseñando cosas, que estuve preguntando cosas. Entonces, los padres son fundamentales para esto. Pero voy a decir más que otra cosa. Yo viví la primera, que se podrá decir, participación política, digamos, cuando yo tendría yo creo que 6 años, porque en ese entonces, con López Mateos, se dio el gran movimiento magisterial, o sea, políticamente hablando. Sí. Y lo recuerdo, se me enchina la piel, porque hubo movimientos muy interesantes, muy ricos. O sea, estando aquí hace rato viendo la exposición, tenía esos reflejos de mi infancia. Obviamente mi infancia no tuvo que ver con la revolución, pero sí con estos movimientos populares. Lo que resultó. Entonces estos movimientos populares te van dejando un sabor. Eso me gustaría decirlo como una especie de estímulo, que eso ya es una impresión estética, ¿no? Entonces ahí, pero no quiero hacer la cosa, me encantaría hacer una teoría al respecto, pero a mí me encantaría que la hicieras. Muchas gracias, pero lo que quiero decir es acompañar a mis papás en varias ocasiones en estos movimientos, en estas manifestaciones, y la primera que tuve con ellos fue al edificio de la Secretaría de Educación Pública. No, bueno, pues un banquete. Entonces, llegamos ahí, estaba lleno. Yo tenía 6 años. Estaba lleno de personas, hay un montón de personas en todos los pisos, ¿no? El micrófono, en fin, y estaba en pleno desarrollo el meeting o el evento. El evento. Y a mí me impresionó mucho que había personas aquí y personas en los muros, ¿no? ¡Qué bonito! Me emociona. Claro. Entonces yo diría que esa fue la primera vez que tuve un golpe de emoción ante el arte. Es un golpe de emoción que ya me emocionó a mí también. O sea, yo no sabía que era Diego Rivera, ni sabía que era un humanismo, ni sabía que eso. Pero digamos, ahí está la función política, social del arte. Y de la belleza. Porque a lo mejor si hubieras visto unos malos murales, hubieras dicho, esos monos que están haciendo ahí atrás, ¿no? Pero tuviste la fortuna de ver a Diego Rivera. Diego Rivera, en ese momento ya había muerto Diego Rivera. Sí. Y obviamente los murales se habían hecho mucho antes. Pero recuerdo las figuras, lleno de figuras, que no estaban mucho de las figuras que estaban acá. Claro. ¿No? Figuras del color, ¿no? El color. Ya después llegamos a la casa, comimos, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué era eso? Y me dijeron que era Diego Rivera, y quién era Diego Rivera, ¿no? O sea, también tuviste el apoyo de que alguien te explicó después lo que pasó.
¿no? Sí, Que era entonces lo que estabas viendo, ahí ¿no? está, digamos, el primer trancazo que lo podemos tener todos y que yo creo que lo hemos tenido todos, ¿no? Yo estoy segura que todos lo hemos vivido, pero habemos quien nos quedamos con eso y lo queremos profundizar y queremos repetirlo. Y hay gente a la que no tiene el apoyo, sobre todo, ¿no? Que no tiene el apoyo para ir avanzando sobre ese camino. Yo creo que además de todo, tú tienes una sensibilidad especial, no creo que todos seamos iguales, tú tienes una sensibilidad muy especial que nos has transmitido a todos, que nos has enseñado mucho y que tu camino no ha sido solitario, sino que siempre te hemos estado siguiendo mucha gente y te seguiremos siguiendo. Entonces, yo te agradezco mucho que me invites y ojalá me sigas invitando, aunque lo que puedo decir no es tan importante, pero bueno, podemos estar en una comunidad, en una comunión al platicar de estas experiencias. Ya no quiero platicar de esa experiencia porque, como podrás, me emociono. Ahorita que hables de otra me voy a emocionar. Bien, esa es una primera. Pues me gustaría también que nos dijeras, digamos, porque es un poquito el guión que nos han marcado, pero me gustaría si te acuerdas de tus primeros contactos con museos. Sí, yo más bien cuando tú me invitaste, que fue la semana pasada, me dijiste de todo esto que se quería hacer, yo me entusiasmé, entonces empecé a acordarme de mis museos, no necesariamente de los niños, perdón, no necesariamente de cuando era niño o las primeras cosas, sino museos, qué museos, recuerdos, que no. Y uno de los primeros que apunté fue esto, para, digamos, ser un poco petulante, un poco presumido. Eso, por favor, por favor. Voy a ser presumido y espero que a ustedes les encante Me que sea encanta. presumido, porque fue una experiencia que no he vuelto a tener por razones obvias. Yo, de joven, por una serie de razones, tuve la oportunidad de viajar a Alemania. Entonces, esta experiencia fue más o menos a mis 20 años. Entonces, viajo a Alemania por digamos, acompañando a mi padre porque tenía que hacer un trabajo especial. Él era maestro, pero el pero no tiene nada que ver. Estuvo trabajando siempre, dando clases y trabajando en instituciones tanto para sostener la ciencia en México como en el CONACYT y este tipo de cosas. En esa ocasión no fue el CONACYT, sino fue el Politécnico el que lo mandó. Y entonces me dijo, vente, ¿no? Oye, papá, me encantaría, pero es muy caro. No, mira, vamos lo que me dan a mí, pues lo comparto contigo. Y si un día no comemos, pues no comemos y nos vemos y todo eso. No, pues encantado. Fuimos a Alemania y en ese entonces Alemania estaba partida a la mitad por la guerra. Claro. Y fuimos a varias ciudades, y una de ellas Berlín. Mi papá iba de Politécnico para hacer relaciones de apoyo alemán, porque los alemanes desde siempre, claro, antes de la guerra, en la guerra y después de la guerra siempre han tenido un nivel muy fuerte. Bueno, cuando llegamos a Alemania, mi papá fue a sus labores, yo anduve caminando por ahí, y me dijo mi papá, vamos a pasar al otro lado de Berlín, o sea, nosotros venimos aquí a un trabajo. Qué bien, ¿no? Y vamos pues a ver, o sea, ¿no? Entonces pasar, porque necesitabas un permiso y todo esto, ¿no? Y nos tocó pasar el muro, bueno, ahí por la qué importante experiencia, híjole, ¿no? todo eso va única. Preparando, porque ir al otro lado, les puedo platicar todo lo que sentí de un lado y de otro lado, porque ahorita es fundamental hablar de eso, porque por supuesto. Voy a decir algo así, espero que no sea el inicio de otra guerra de estas grandes. No, yo también lo espero y todos lo esperamos y yo pienso que no se va a dar. Se están dando dos grandes guerras. Terribles. Y utilizo esto para decir, ojalá ya esto se pare y la conciencia venga a la cabeza de todas las personas
de todos nosotros, de todos, pero de específicamente todos los que los existimos, líderes ¿no? que están ahí. Pero quiero decir, pasamos del otro lado y llevamos una listita, obviamente, con las guías y con esto y con las pláticas que tuvo mi papá aquí y allá con los investigadores. Y una de las cosas que fuimos a ver es el Museo Pérgamo. Ajá. El Museo Pérgamo. Bueno, lo digo porque yo ni él ni yo sabíamos que era un museo dedicado al arte helenístico, ¿no? Ya que los alemanes en el siglo XIX, como los ingleses y los franceses, bueno, los alemanes, los ingleses y los franceses del siglo XVIII empezaron a hacer estudios de las civilizaciones, de la historia, ¿no? Sí, sí. Entonces íbamos con el interés de ver arte griego, helenístico, claro, que es la última parte, ¿no? Claro, es el último. El último periodo, un periodo maravilloso, del cual los romanos van a alimentarse y van a hacer toda su grandeza. Y que afortunadamente lo copian mucho. Y lo copian y bien, ¿no? Entonces nos dejan copias para conocer los originales que no estaban. Nos dejaron muchas copias perfectas de cosas que se perdieron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, gracias romanos, pero gracias Alejandro Magno, que fue el que... también. Entonces, bueno, el hecho es que llegamos ahí y palos se nos cae la boca, ¿no? Porque trasladaron, podríamos hacer crítica del museo, de saqueos y de todo eso. Saqueo y todo este tipo de cosas, y eso sería parte Esa es otra parte muy importante de los museos. De los museos. O sea, hay muchos elementos, tanto políticos, tanto ideológicos, tanto culturales, que hacer de los museos, para que los museos, como los museos. Pero siempre hay que ponerse en el contexto en donde sucedió, ¿no? Cuando sucedió eso, porque no lo podemos juzgar desde ahorita, no lo estoy justificando, pero siempre hay que ponernos en la parte de contexto, ¿no? Perdón, entonces, ya te interrumpe. No, por favor interrumpe, porque le va dando la movilidad a esto. Fue verdaderamente algo que nos pegó en el estómago y que, por decirlo así, es cierto, pero por decirlo así, estaba vedado a Occidente, a ese Occidente de entonces. Claro. ¿No? Entonces nosotros estábamos viviendo de un momento que era así, un privilegio, con una característica que yo no me di cuenta en ese momento, sino hasta después, que era un museo del siglo XIX. ¿Qué es lo que te quiero decir? O sea, este museo se con había un quedado lenguaje del siglo XIX. Eso no me di cuenta. Yo llegué, vi está el templo, ¿no? de Pérgamo, que se trajeron piedra por piedra y todo esto, y el friso, que es maravilloso, bueno, todo este tipo de cosas que son divinas. Nos pegó en la panza a mi papá, a mí, no sé si de la misma manera, pero a los dos nos dolió la panza. Estuvimos ahí todo el día, propiamente. Entonces ya salimos después, nos fuimos otra vez al hotel o a donde estaban. Se regresaron, salieron. Al muro, claro. ¿No te podías quedar ahí a pernoctar? Bueno, sí podías, pero tenías que hacer un memorando y no sé cuántas cosas. Claro. Entonces nosotros habíamos pedido de 24 horas, no estuvimos 24 horas, pero estuvimos casi todo el tiempo, más bien dicho, todo el tiempo que estuve en el museo, y lo cerraban a las 6, habíamos llegado a las 10 de la mañana. Entonces, después de ahí caminamos a otros lugares, vimos, pero ya en la vida normal. El segundo trancazo en la panza es ver la diferencia entre el Berlín oriental y el Berlín occidental. Ya pasamos el muro, ya llegamos a comer al hotel, nos echamos unas salchichas para que la panza ya dejara con col, claro. Entonces, pero te digo, fue la maravilla de ver Pérgamo, 1, 2. En un museo del siglo XIX. Pero no sabíamos, no lo sentimos. Entonces, la petulancia había ya empezado. Claro, ya. Ahora va a continuar. Ahora continúa con esto. Tuve la oportunidad
hace como unos, ¿qué será? 15 años, o sea, ya en este siglo, Sí, de ir de- y de ir a exponer. O sea, qué maravilla. No, bueno, pues eso Fue- no es petulancia, lo tenías que decir. Entonces, hice una exposición ahí, ¿eh? Y obviamente pude ir al Museo Pérgamo Sí. sin tener que pagar No, el ese paso, día no pagaste. Ese día no pagué el pasar Claro, por el muro. por el muro. Ya no había muro. Y llegamos, bueno, íbamos varias personas, entramos y de repente dije, bueno, estaban las mismas Claro. piezas, las mismas cosas, ¿no? ¿Qué hay? Me cayó el 20 hasta después, yo creo que de una hora de estar ahí viendo todo esto, viendo a Pérgamo y a todo este tipo de cosas. Es que ahora es un museo del siglo Había otro 21. lenguaje, totalmente. Yo, ni modo, ya tocaste el tema, yo te voy a preguntar más. Me gustaría que nos contaras, si te acuerdas, si estaba lleno de piezas en el 19. O sea, si como buen museo del 19, debe de haber tenido varios pisos de piezas en un solo muro. Es decir, era Estaba más, amontonado. es más, ¿no? El lenguaje era más, es más, y ahora es menos, es más, ¿no? En los museos. Entonces, pero la sensación de estar en un verdadero museo del siglo XIX me está dando una envidia ahorita. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que me querías provocar, y Es lo que seguramente te a todos quería nos vas a provocar. Que es, los museos, no es el museo de la revolución, es el museo de la revolución por ti. No, bueno, no. Bueno, no. eso es para que te sientas así. Ajá. ¿Qué quiero decir? Este museo, bueno, el Museo de Antropología, no Sí. sé si a ti te tocó, porque tú eres más chica que yo, pero a mí me tocó Media hora. al lado del Palacio Nacional cuando era... Claro, ahí. claro, por Entonces supuesto. yo llegué y yo tampoco me daba cuenta de que no era un museo del siglo XIX, pero era un museo, ¿de qué era ese museo? Yo creo que era de culturas arcaicas o una cosa. Actualmente es como el de las culturas, culturas, del mundo, ¿no? Sí, Ahora se llama de las culturas. me del acuerdo mundo. que yo llegué ahí, todas las cosas, es más, parecía como aquí tienes carteles de películas de la Revolución. Bueno, yo creo que ahí se podían hacer algunas. Bueno, Sí, se hicieron hay películas. muchas cosas. Se hicieron películas ahí de miedo, ¿no? Que Sí. se levantaban los monstruos prehispánicos y cosas de este tipo. Bueno, ese era un museo y después me tocó ya también La transformación. cuando se inaugura. La inauguración, que fue la desde que trajeron a Tlaloc, ¿no? todo eso. Sí, muy entonces emocionante. la transformación de respetar nuestro pasado histórico de diferente manera. No porque lo otro no fue un respeto, sino lo que decías, estaba todo lleno, todo amontonado. Todo amontonado. ¿no? Y las fichas estaban ahí, pero estaba todo amontonado de los mixtecos, Todo zapotecos. lleno. Claro, por ¿no? supuesto. Entonces tú llegabas a ver todo, ¿no? A ver todo y pasabas de una a otra. Y eso no es malo, pero en fin, es un tipo. Y ahora van las salas, cada sala es para... Bueno, a lo que voy es, un museo no es en sí un museo, ¿no? O sea, un museo... Es su momento, su época y su acervo, cómo va modificándose. Ahí y su está, ¿no? museografía. Entonces, Porque su lenguaje está en la museografía. por tanto, contesto tu pregunta, que más bien nosotros podemos abocarnos a la cultura, si se quiere al arte, si se quiere a la historia, como en Claro. este caso, según la necesidad que se tenga, por una parte, de ir a ese museo, y así como de la oferta que te da, ¿no? Sí. ¿Qué tú tanto dema- te atrae la tú- oferta? O sea, ¿qué tanto demandas qué te algo, está ofreciendo el Pero museo? el museo te ofrece cosas. Por ejemplo, Por supuesto. tú inventaste poner aquí a la bola, ¿no? Sí. Aquí. No, la bola ya estaba. ¿Ya estaba? Ya estaba. bien. Bueno, hay que explicar, la bola es una instalación en donde se representan a los personajes anónimos de la revolución. Eso es maravilloso. Están aquí afuera, son esculturas de un escultor De profesional. Yentro, Bueno, se me fue el nombre. o sea, ese es un artista profesional que hace una obra con una temática. Claro. Entonces se pone ahí y uno puede arribar y identificarse con eso. Yo he venido muchas veces al museo, gracias a que tú me Afortunadamente. invitas. Yo he visto que los niños la gozan, o sea, están Por viendo supuesto.
y a veces hasta hacen la misma pose porque están en poses, y invitamos a todos a que vengan y vean esta obra, que es una obra, yo diría, muy afortunada, muy afortunada. Entonces, no sé si con toda esta gama de mini respuestas te doy una respuesta más o menos. No, me estás dando demasiadas preguntas. Se me están ocurriendo muchas preguntas. No, lo que pasa es que tengo aquí una pregunta que dice: ¿qué ventajas ofrece el museo como espacio de exhibición artística? Yo preguntaría si para ti es el mejor lugar para exhibir tu obra un museo, o una galería, o un espacio abierto, o dependiendo de la obra, de la época, del momento. Es decir, el museo es muy amable para ciertas cosas, pero también hay gente que no entra a un museo y que estamos intentando que todos accedan al museo. Entonces, ¿cómo lo ves tú, esta actividad dentro del museo? Bien, como ya pueden ustedes ver, no sé si me están viendo aquí o allá, o si quieren estar aquí, porque aquí está otra David, cámara, David, y David está diciendo que mejor aquí para que yo pueda ser más... para que estés más cómodo, un poco cómodo. Torcido. Bien, yo te voy a contestar nuevamente petulantemente. A mí me encanta que lo hagas. Que sea petulante, porque todo petulante es una persona que tiene miedos y vibraciones ahí que se le mueven en el piso, entonces trata de hacerlo. A lo mejor no me sale y eso me hace sentir más fuerte. Bueno, nunca te he visto petulante, nunca. Realmente petulante, nunca en toda mi vida. Yo te quiero decir una cosa, para contestártelo en primera persona, lo que puede ser para mí un museo, la obra en un museo y mi obra en un museo y el museo como obra. Entonces, ahí ya diste... Ya di el giro. Diste un giro muy importante en los años, los museos. Fines de los 70s, principios de los 80, ¿sí? O sea, 1978 a 1982, ese periodo de ahí, yo desarrollé un proyecto que se llama el Museo del Sello, ¿sí? El Museo del Sello es entonces una propuesta museística, porque no es museográfica, museológica de lo que puede ser esto. Y empiezo por decir, en ese periodo, voy a decir, y lo digo para provocar, el arte había muerto, ¿no? Ojalá y esto lo subrayen. Yo estudié pintura en Esmeralda. Uno sale como en esos años, salí de la escuela, y se encuentra uno que el arte ya se murió. Y es que esa es fue la época de la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría. Yo creo fue que terrible, ¿no? Fue una aridez. Muchos de ustedes, ya que son jóvenes, ya no vivieron la Guerra Fría, porque esa Guerra Fría se acabó en 1988, 89, ¿sí? Cuando en 88 se empieza a dar todo el movimiento de transformación de la Unión Soviética, y en 89 se da la caída de ese muro berlinés. Del que quién sabe por qué estamos hablando tanto, pero que viene muy bien ahorita. En este momento tenemos que hablar de él. Hay como que un rebote de ese momento. En este momento hay quien dice que se está estableciendo la segunda etapa de la Guerra Fría. Entonces, bueno, pero en fin, regreso para decir, en ese momento uno sale y esta Guerra Fría era la oposición de dos ideologías, cosa que en la actualidad no es, ¿no? Ahora se está dando la confrontación de dos estructuras, de dos economías o de dos estructuras sociales con sus respectivas estructuras económicas, ¿no? Eso ya es una modificación que tendrá diferentes consecuencias. Pero a lo que quiero llegar es: Latinoamérica era un rehén de una ideología. No tenía esa ideología, pero era un rehén, muy esquemáticamente diríamos, de Estados Unidos. Ajá. Bien, no quiero meterme a esos esquematismos, porque actualmente
ese esquematismo ya no funciona del todo, porque en ese momento la Unión Soviética era muy poderosa, Sí. Estados Unidos era muy poderoso, parece que ahora ni la Unión Soviética, Ni bueno, Estados la Unidos. Unión Soviética ya no Ajá. existe, pero Rusia ya no es Tan poderosa como era, y Estados Unidos parece que con que Trump tampoco. va a acabar haciéndose cachitos. Claro. Y, por ejemplo, China era como un país agregado, se le llamaba entonces, Ajá. que era de aquella ideología, no de la nuestra, pero que servía para tapar algunas puertas para que no entrara la ideología de este lado. Bueno, pero lo que me importa decir, Latinoamérica era un rehén de la política, de la economía, de la ideología, en fin, norteamericana, que se llamó el capitalismo y todo ese tipo de cosas, que, bueno, podríamos hablar de eso, pero no queremos hablar de eso, sino que imagínense en ese momento ser un artista de las bellas artes era una cachetada, ¿no? Claro. O sea, yo me pongo a pintar dioses griegos y romanos y cosas de estas, era como decir, a mí me vale un cacahuate, las matanzas de Tlatelolco, las matanzas de... Sí, era mostrar indiferencia. Era mostrar indiferencia, estar muy a gusto no voy a decir tonterías porque eso también es... Claro, tampoco son tonterías. Pero en fin, entonces, en ese momento, ¿qué era ser artista? Y las respuestas eran, como esquemáticamente, tener una componente funcional en la estructura social en la cual estabas viviendo, ¿no? Yo tengo que dar estímulos para ser consciente o para ser yo consciente mismo, o sea, para modificar esto. Hicimos grupos, hicimos exposiciones múltiples en museos, ¿ya? Pero quiero regresar a mi planteamiento. Lo que yo hice fue estimular a que yo pudiera recopilar dibujos de 3x3 centímetros. Una maravilla. De todos los artistas que yo conocía. El tamaño de un timbre. Un timbre postal. De todos los artistas que yo conocía, empecé con ellos, y después por el mundo, o sea, por las redes que se establecieron en ese entonces en el mundo, porque el problema era global. Claro. De pedir eso a artistas españoles, artistas italianos, artistas franceses, hasta artistas rusos. Por ahí tengo uno de un artista rumano, pero quiero decir de ucraniano. O sea, ese lo puedo ahorita vender por algo así como 1 millón de pesos. Y yo te puedo comprometer ahorita de que a ver si hacemos una muestra, aunque sea de eso. Una muestra de eso, sí. Bien, podemos. Bien. Entonces, pero mi necesidad no era simplemente recoger la expresión, la obra y la expresión, sino que eso los traduje en sellos de goma. O sea, transformé todos estos dibujitos en sellos de goma e hice algo así como me gustaría decir 200 exposiciones, pero han de haber sido como 20 a lo largo de esos 4 años. Pero qué maravilla, en esa época, en ese momento. Y yo fui a pedir permiso a diferentes museos. Hice estas exposiciones de sellado colectivo. ¿Sí? Qué bonito. Dirigido esto a una universidad que está en esta necesidad de establecer una correlación de función social por una parte y comunicación. Yo creo que esto les puede interesar mucho y entusiasmar. Es tomar las formas de expresión para establecer sistemas estéticos o artísticos de comunicación y distribución de la obra en una forma activa. O sea, los niños
los adolescentes, los viejitos. Ahí yo poníamos papeles, cojines, Sí. y el sellito Qué maravilla. con un hilo amarrado. Y en las mesitas pupitres fueron uno por pupitre o uno por base, con bases de estas, Sí. o bien unas mesotas con esto. Y debo decir, estos 200 presencias Sí. fueron la mitad en museos y las otras mitades en escuelas, ¿sí? Qué Las otras maravilla. mitades en plazas públicas, Qué etcétera. maravilla. Bueno, entonces la contestación es el museo, híjole, me entusiasmo nuevamente, Sí. se tiene que proponer, integrar, diseñar constantemente para que tenga una función pública, social, lúdica y también conceptual. Bien, salud. Espero que no estés. Antes de preguntarte, la siguiente pregunta que voy a unir a tus últimas palabras ahorita, te quiero comentar que no he podido dejar de pensar en Joaquín Clausel, que en su vida de anarquista, reunido con los Flores Magón, organizan el primer mitin estudiantil en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX. Ahí están los artistas comprometidos con su momento. Y de Joaquín Clausel, que uno lo que conoce en general es otra parte, es su gran obra, su gran creación, el Clausel, su estudio Clausel, que está en el Museo de la Ciudad. Es decir, tiene un perfil tan importante artístico, pero cuando hemos estado haciendo trabajo sobre el anarquismo, tenemos que mencionar que Joaquín Clausel estuvo ahí, ¿no? Luchando junto con los Flores Magón y junto con los demás anarquistas. Entonces me estuve acordando todo este tiempo de ellos. Ahorita que estabas hablando de esto, dije, siempre tiene que suceder que los artistas tienen que intervenir porque es una comunicación. Finalmente el arte es comunicación. Será otras cosas muy importantes, pero una gran parte del arte es la comunicación, ¿no? Entonces, con los Flores Magón, la próxima vez que los traigas aquí, me tienes que poner ahí que yo estaba trabajando. Claro, se nos olvidó en ese momento añadir a ti. No, a mí, claro. Porque te debes de acordar que en esa época el espiritismo estaba muy fuerte. También, o sea, pues por supuesto, Madero fue Madero era un espiritista muy serio, ¿sí? O sea, muy serio, y muy seriamente te digo, yo andaba ahí de espiritista, bueno, no de espiritista, sino mi alma que andaba todavía vaga, claro. Yo estuve ahí y entonces era un artista más, ¿cómo se dice? Insuflando espíritu. ¡Ay, qué bonito! Todas las obras. A lo mejor habitabas aquí. ¿Sí? En el Museo Nacional de la Revolución por también supuesto, andabas, ¿no? Por supuesto. Me parece estupendo. Por eso, cuando vengo aquí siento un extraño sabor de pertenencia. Pues de aquí eres y no te vamos a soltar. Pero con tus últimos comentarios de que el museo se tiene que reinventar, tenemos que salir, tenemos que romper barreras. Es un trabajo en todos los sentidos, es decir, si uno toma el museo nada más como de las puertas para adentro, estamos haciendo un trabajo muy limitado. Por eso estamos haciendo este tipo de actividades que se van a YouTube, que se van al Facebook, que se van a las redes, para que el museo se salga de sus barreras, ¿no? Y nos podemos salir con charlas de este tipo como contigo. Te iba yo a preguntar alguna más, así como, ¿cómo pueden los museos ser espacios más abiertos, pero pues, y más inclusivos? En este museo hemos luchado mucho por la inclusión de todo tipo, pero yo sé que tú nos has acompañado en muchos momentos de esto y que tú piensas lo mismo sobre la inclusión. Ojalá que algún día ya no hablemos de un tipo de persona, otro tipo de persona, otro tipo de persona, un tipo de género, un tipo de discapacidad. Todos tenemos discapacidad. Todos vamos a llegar a la discapacidad. La vejez es discapacitante, yo siempre lo digo. Entonces, no hay un ser humano que no luche por llegar a la vejez. No sabemos si llegamos, pero de que si llegamos, pues vamos a llegar a la discapacidad acompañados de puros amigos discapacitados, ¿no? De personas discapacitadas, bueno, amigos, personas discapacitadas. Dice un amigo mío, ¿cuándo seremos solamente personas sin etiquetas? Aprovechando también que hace rato hablábamos de las etiquetas, ¿no? Entonces, no sé tú cómo ves esta
parte de la inclusión en los museos actualmente? Bien, voy a comentar una anécdota que no sé si la vayan a tomar a mal las personas interesadas, las personas aludidas, aunque... Sí. Pero no lo hago en un mal sentido, sino para darle fuerza a estas cosas. Yo tuve el honor de ser discípulo y de haber trabajado con el maestro Manrique, Jorge Alberto Manrique. Tal vez algunos de ustedes por la juventud no lo conocieron, pero el maestro Jorge Alberto Manrique fue uno de los estudiosos del arte en general, y por esa razón él creó el Museo El Lunar, ¿no? Sí. O sea, bueno. Él reestructuró, le dio la estructura, y la vocación y la misión, ¿no? Él la misión, todo eso, así como hizo el trabajo para el hacer, ¿no? O sea, cuáles obras sí, cuáles obras no. Qué maravilla. Y todo él eso. Él lo curó como un museo estable, pues, ¿no? Porque se hacen exposiciones temporales y todo esto. Bueno, con esto digo que él fue un enamorado de los museos, entre otras cosas. Una institución. Escribió muchos libros. Sí. Él, un erudito de una gama muy amplia, porque lo mismo estimuló exposiciones de arte, bueno, de cultura prehispánica, sí. ¿sí? Hasta pasando por historia, por todas las etapas de México y del mundo. Bien, él fue el director del MUNAL, obviamente, lo creó, ¿no? Pero también del Museo de Arte Moderno y de otros dos más, creo. Bien, en una ocasión estuve con él en una mesa redonda donde, ahí en el Museo de Arte Moderno, no sé si sea importante abrir un paréntesis, que él hizo una exposición sobre la iconografía, el arte y esto lo hago como paréntesis, y entonces hubo un incidente donde en el Museo de Arte Moderno un artista tuvo, digamos, la necesidad, la expresión y la libertad de hacer una acotación a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, trastocó la Virgen de Guadalupe, quiero ser respetuoso nada más, y por esa razón tomaron grupos, no sé si grupos religiosos o grupos políticos, sí. El museo lo cerraron, estuvo cerrado como 6 meses o un año, por esas razones. Entonces también el otro problema, el de la libertad de expresión, la libertad de arte, entonces, pero en fin, y ahí se pueden, hace poco, hablando de Zapata, ajá. También el Museo de Bellas claro. Artes hubo un problema, no sé si lo cerraron por unos días, creo que lo cerraron por unos días. Sí, ahí hubo un problema y el mismo artista hace poco estuvo en la Academia de San Carlos y también hubo un problema, de ahí se fue su exposición al Museo de la Ciudad y hay también una denuncia y entonces tuvieron que quitar la exposición, sí, cerrar esa exposición. Esto, cierro el paréntesis para hablar, esa es otra de las líneas que se puede, en la cual los museos intervienen, la inclusión, la libertad, en fin, todo esto, y también el respeto, hay que decirlo, ¿no? O sea, no sé, alguien podría considerar estas cosas faltas de respeto, ¿eh? Bueno, entonces todo eso tenemos que seguirlo pensando. Yo creo que se tiene que hablar mucho, se tiene que comentar mucho, ¿no? Nadie puede tener una opinión extrema sobre ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hay que estar en el lugar del otro y ponerte en tu lugar y ponerte en el lugar del otro para entendernos todos y llegar a un buen puerto, digamos, en este tipo de cosas, ¿no?
Bien, todo esto abre estas puertas, todo esto que dije, pero es para decir que en esa conferencia que le hicieron una pregunta parecida a que cómo se le hacía, cómo pensaba él que se le hiciera para atraer público a los museos. Y él, como era una persona con una enorme autoridad y con una enorme voz, digamos, dijo: yo no quiero un museo lleno, o sea, al contrario, yo quiero un museo vacío para poder ver lo que están aquí. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, lo digo así para decir que no es propiamente un enunciado que se tenga que tomar en forma completa, sino aquella manera en la cual el museo tenga la capacidad de permitirnos ver y llamarnos a ver lo que ahí está. Y eso, dicho metafóricamente, es estar solo en el museo. No hay nada más bonito frente que estar solo a la obra, ¿no? Entonces, bueno, se desarrolla eso y esa es una de las contestaciones que daría sustancialmente. Pero la otra es lo que ya comenté, y voy a comentar otra experiencia para decir que se llena esto. Tuve la oportunidad de participar en forma directa, pero tal vez con un 1% de participación. Si estuviéramos todas las personas que participamos aquí, me dirían, no, fue yo creo que el 0.005%, una cosa así, o a lo mejor me podrían decir muy amablemente, no, yo creo que sí llegaste al 20% de participar. La universidad abrió, bueno, estructuró, diseñó y hizo un trabajo maravilloso para, digamos, fue un hijo, ¿no? Una proyección, un desarrollo de ¿cómo se llama? El Museo de la Ciencia de la Universidad del Universo. Universo. Pues es que está también el de las Ciencias y Artes, sí, que está en Arquitectura. Sí, el MUCA, dices tú. El MUCA, no, es el Museo de Ciencias y Artes, pero tú te estás refiriendo al Universo. El Universo, sí, o sea, el Universo empezó a hacer un museo estrictamente, el Museo de la Luz, o sea, temático, no sé si lo conoces. Sí. Y aquí voy a contestar esto con que estuvimos trabajando y fue algo delicioso, porque mientras yo he trabajado, no voy a decir mucho, pero sí en diferentes estadios del arte alternativo, como fue el Museo del Sello. Este museo, digamos, institucional, ¿qué es la luz? Entonces, la luz se tiene que contestar desde el punto físico, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, ¿no? Espiritual, todo eso. Y se hizo en lo que era la hemeroteca del centro, en el centro aquí enfrente de Abelardo Rodríguez. Entonces ahí se montó pero fue tal la afluencia, o sea, el éxito, que lo tuvieron que mover, y parece que lo han movido 2 o 3 veces. Pero lo que quiero decir, aparte de que diseñar, o sea, proponer un museo, es delicioso, ¿no? O sea, yo tuve mi partecita en el mundo del arte, y de ahí en el mundo yo saqué, de los museos. Me acuerdo que yo estuve trabajando mucho el concepto de la luz en la pintura, y es maravilloso porque se puede hacer la historia de la pintura a través del uso en los manejos de la luz representada, obviamente, y entonces se hace una historia particular y riquísima, que hace que cuando vayas a un museo a ver pintura y te quieras enlazar o integrar estrictamente en la línea del concepto de la luz, ¿no? El barroco, por ejemplo, en su parte oscura, en su parte tenebrosa y oscura, bueno, caravallesca, es divina, tiene todo, pero cuando sigue adelante y llegamos, por ejemplo, al impresionismo,
que es toda Que es luz. esplendidez. Y entonces Esto es habrá todo unos- esplendidez. unos Se que- dirá esplendidez, ¿no, verdad? No Pero importa. digamos esplenitud que tampoco Eso se tampoco dice, se ¿no? puede decir. Entonces, bueno, ahí está la riqueza, digo, Sí, de cuando ya sea el tema, sí. ya sea el desarrollo, ya sea la concepción del museo, hace que haya una afluencia tal que rebase los muros del museo. Sí. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Bueno, entonces contesto con esta, no sé si es una parábola, metáfora. Nos vamos a ¿no? tener que ir en un minutito, pero tú No, puedes pues, cerrar. qué bueno por ellos que nos están oyendo con todas estas digresiones que han de decir, bueno, ¿qué horas se acaba? Bueno, yo quiero agradecerte muchísimo y quiero decir un comentario nada más sobre lo que dijiste. En este museo no buscamos tanto aumentar el público, sino aumentar la calidad de la visita, ¿no? Que la gente disfrute y sea muy feliz dentro del museo. Quiero invitar a todos, quiero por supuesto agradecer al maestro Manuel Marín, a LS Proyectos que están produciendo esta charla, que ha sido para mí muy placentera, espero que para ustedes también. Estoy segura que escuchar a Manuel Marín y poderlo repetir y volver a ver y analizar cada detalle será un gozo. Los quiero invitar al Museo Nacional de la Revolución a que vean esta exposición y todas. Esta se llama Cine, Foto y Revolución, que hicimos en conjunto con la Filmoteca de la UNAM. Y tenemos las salas permanentes, tenemos muchas actividades por el Día Internacional de los Museos, pero sobre todo tenemos muchas ganas de recibirlos a todos y de que nos encontremos algún día en este y en cualquier otro museo. Muchas gracias a todos.